Bien, j'ai été tout d'abord très impressionné par la qualité des installations et par la qualité de l'accueil de la Fédération costarricaine de fútbol. Estuve impresionado por la calidad de las instalaciones de la federación y también muy impresionado por la acogida de la gente de la federación. Ça faisait un moment que nous avions promis de venir. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver le temps de venir plus tôt. Mais en tout cas, on ne regrette pas d'avoir pris ce temps de venir au Costa Rica découvrir nos homologues de la Fédération costarricaine. Hace mucho que habíamos programado venir, infortunadamente no habíamos podido encontrar un momento en la agenda, pero ya lo encontramos y es un verdadero placer estar aquí y conocer nuestros homólogos de la Federación Costarricense. ¿Por qué ese interés en Costa Rica? ¿Qué han visto de Costa Rica que les llamó la atención? Nous sommes en train de redéfinir notre stratégie à l'international et dans le cadre de cette stratégie, nous avons besoin de bâtir des coopérations fortes avec un certain nombre de nations du football. Estamos redefiniendo nuestra estrategia de cooperación a nivel internacional y en ese marco entonces queremos fomentar una cooperación con naciones que tienen una gran tradición futbolera. Et parmi ces nations, il se trouve qu'il y a le Costa Rica. Il se trouve également que plusieurs éléments se sont additionnés les uns aux autres. La Fédé voulait, l'ambassade nous a soutenus dans ce projet, nous-mêmes FFF nous voulions. Y en relación a estas naciones con larga tradición de fútbol está obviamente Costa Rica y a eso se juntó tres factores también que ayudaron mucho. Primero fue el interés de la Federación Costarricense por la cooperación con Francia. Segundo fue la impulsión que le dio la Embajada de Francia aquí. El tercero fue el interés de la Federación Francesa por conocer la Federación Costarricense y establecer entonces una cooperación. Et je dois reconnaître que nous n'avions pas imaginé que la Fédé costaricaine était à ce point un bon choix. Nous avons découvert en arrivant combien dans la zone c'était une Fédé qui comptait. Y la verdad nunca habíamos imaginado que eso fuera una tan buena elección porque nos damos cuenta que en la región la federación tiene un lugar de excelencia. ¿Qué es lo que más le ha impresionado o lo que más le ha gustado de las instalaciones de la federación? Ce qui me surprend positivement le plus, c'est cette capacité qu'a eu la fédération à bien tirer profit de l'accompagnement de la FIFA à travers le programme FIFA Forward et le programme Goal auparavant. Et je suis très positivement surpris et je pense qu'il faut continuer comme cela parce que quand on voit la qualité des infrastructures mais aussi la façon dont la fédération les entretient et continue à grandir avec le soutien de la confédération CONCACAF mais aussi de la FIFA, on ne peut que les féliciter. Lo que más me impresionó fue la capacidad de la federación de tirar provecho de todo el acompañamiento de la FIFA con programas como FIFA Forward o Goal, que eso permitió también a esta federación de establecer unas instalaciones de primer nivel y de integrarse entonces en este sistema de federaciones en un marco que está establecido también con la CONCACAF y con las otras federaciones. Et puis surtout cette capacité à entretenir au quotidien l'infrastructure, parce que dans beaucoup de pays, on construit. Souvent, on ne finit pas de construire, et encore plus souvent, on n'arrive pas à entretenir l'infrastructure. Et là, je constate que le site ici vit et vit pleinement. Y también esta capacidad de la federación de poder mantener las instalaciones en el estado que están, porque muchas veces se inician obras de instalación, muchas veces no se acaban y otras veces no se hace ese trabajo de mantenimiento, así que lo que vemos hoy aquí es realmente un ejemplo. Y para terminar, cuando llegue a Francia, si le pidieran resumir su experiencia en Costa Rica y de la federación, que en quizás una frase o un resumen, ¿qué diría de la Federación de Costa Rica? Pura vida.